Buenas tardes, estimados amigos. Nuevamente nos reencontramos para esta cuarta edición de La Otra Campana, en el día 9 de agosto del 2023. De esta forma, damos cumplimiento a la actualización de la situación nacional e internacional desde la perspectiva del nacionalismo y de la cosmovisión tradicional del catolicismo. Lo primero que quisiera hacer en esta tarde, si usted pasa a la segunda diapositiva, señor director, es decirle cuáles son los dos temas principales que voy a tocar. El primero, la opinión de destacados norteamericanos sobre la guerra de Ucrania. He tomado este título para expresar, porque acá hay poco conocimiento si se consulta con los medios tradicionales de comunicación de la Argentina, poca información que provenga o que tenga un tono discordante con lo que se dice mundialmente. Y en este caso yo desde hace un tiempo he encontrado a destacados, normalmente son oficiales del ejército norteamericano, retirados, que emiten una opinión crítica sobre los sucesos que ocurren en Ucrania y sobre la marcha de la guerra. Y por otro lado, también hay ex profesionales o funcionarios de la CIA, ya retirados desde hace muchos años, pero que cumplen, digamos, que tienen una visión crítica sobre algunos de los aspectos que se manejan oficialmente y por los medios de comunicación dominantes de Estados Unidos, que es decir, prácticamente del mundo. El segundo tema está relacionado con el recuerdo y homenaje a la figura del padre Julio Membiel, quien el 3 de agosto se cumplieron los 50 años de su fallecimiento. Como ustedes saben, el padre Julio Membiel fue una personalidad destacadísima dentro de los intelectuales católicos en las décadas del 40, 50 y 60, junto con el padre Castellani, el profesor Yenta y el doctor Saccheri, este último a fines de la década del 60 y principios del 70, fueron probablemente los cuatro más destacados intelectuales católicos y podríamos decir también los cuatro católicos nacionalistas o nacionalistas católicos de renombre que tuvo la Argentina. En este caso, el padre Membiel tuvo una gran obra intelectual sobre diversos temas, algunos muy controvertidos, otros que exigían una atención y un conocimiento previo que alumbraba sobre aspectos que en general acá en la Argentina no se trataban, no se discutían. Y yo diría que se desconocían absolutamente. Yo tuve la gracia de conocer al padre Membiel cuando en mi última semana como cadete del Colegio Militar, porque fui invitado por el
capellán auxiliar del Colegio Militar, a conocer a estas distinguidas personalidades católicas argentinas días previo a recibirme como subteniente en el año 1964, en el mes de julio. Así que hice un tour intelectual con el padre Ulliet, Federico Ulliet, quien me acompañó y que él conocía y frecuentaba normalmente a estos intelectuales, con lo cual tuve la posibilidad de intercambiar y de conocerlos personalmente, especialmente al padre Julio Membiel y al padre Leonardo Castellani, quienes por supuesto me obsequiaron algunos de sus libros más recientes de esa época. Estoy hablando de 1964. Era yo en esa época, no había cumplido todavía los 19 años. Y estaba próximo a recibirme de subteniente. No tuve otras oportunidades, pero sí seguí atentamente las lecturas de las conferencias y de libros que iba editando el padre tanto Castellani como el padre Julio Membiel. Pero en esta oportunidad lo que quiero resaltar, porque me sorprendió, es un párrafo de un artículo destacado del autor Agustín de Beitía, que publicó una reseña biográfica del padre Castellani, en el diario La Prensa, que se publicó con anterioridad al 3 de agosto de este año. De Beitía saca un recuadro en el cual relata una anécdota que le transmitieron y de la cual yo nunca tuve conocimiento. Pocas veces se ha hablado de esos temas entre los círculos de amigos o en discusiones o exposiciones sobre el tema al respecto. ¿Qué dice esa anécdota tan particular y que tanto me ha llamado la atención? Porque en última instancia, 50 años, o no tanto, 50 años, 30 años o 25 años después, yo vengo a coincidir exactamente con estos dichos del padre Julio Membiel, sin conocer, sin haber sabido nunca cuál era su opinión en este sentido. No sé si hay algo publicado al respecto, o si él en alguno de sus escritos lo ha expresado, pero yo llego a esta conclusión porque es un pensamiento así, en la forma expresada sintéticamente, como lo hizo en esa circunstancia el padre Membiel, casi idéntico al que yo 50 años, 25 años después comencé a hablar y a ir desarrollándolo con el transcurso del tiempo hasta hace muchos meses. Dice de Beitía en su artículo biográfico sobre el padre Membiel en el diario La Prensa. El padre Sánchez Abelenda, que era otro sacerdote, era muy amigo y allegado al padre Membiel, le pregunta estando internado y gravemente, su salud gravemente afectada después del accidente que había sufrido, habiendo sido atropellado por un extraño caso, ¿no? Y extraño también el vehículo, por el chofer y el vehículo del intendente de la ciudad de Buenos Aires,
donde no iba el intendente, por supuesto, pero lo atropelló acá en el centro, creo que en Corrientes y Uruguay o algo por el estilo. El padre Sánchez Abelenda, conversando ya 2 días antes de su muerte, estando ya postrado y, digamos, pero muy lúcido, le pregunta a Membiel, concretamente, quiero saber si la Argentina tiene solución. Entonces el padre Julio, dice de Beitía, le dijo su respuesta: humanamente no. Es decir, que para el padre Membiel, en esa circunstancia, en esa época, 2 días antes de su muerte, en 1973, el 3 de agosto de 1973, le responde que la Argentina no tiene solución humana. Pero el primero insiste, es decir, el padre Sánchez Abelenda, si me subraya, padre, la palabra humanamente, quiere decir que sobrenaturalmente sí. Añade Hidalgo, que es el otro sacerdote que actualmente está confeccionando o desarrollando una biografía completa del padre Membiel. Sobrenaturalmente sí, le dice Membiel. Es decir, que para el padre Membiel, postrado en su lecho de muerte, 2 días antes de que eso ocurriera, acepta y confiesa que su convicción de que la Argentina no tiene solución humana, pero sí tiene una solución evidentemente sobrenatural. Sí tiene una solución sobrenatural. Yo me detuve, eso fue lo que más me impactó y más me impresionó del muy buen artículo de Beitía en el diario La Prensa sobre el padre Membiel. Y creo que esta confesión o esta reflexión, si puede llamarse esta reflexión, o esta advertencia que hace probablemente la última que haya esbozado en su lecho de muerte el padre Membiel, vuelvo a repetir, a mí me conmovió, porque yo vengo repitiendo casi las mismas palabras desde el año 2004, que es el primer registro que tengo de haber pronunciado una sentencia similar, que luego la fui profundizando y matizando según las circunstancias en las que íbamos viviendo desde el 2004 en adelante. No he buscado más hacia atrás, porque solo me he remitido a los ejemplares de Patria Argentina y algunos de los boletines de los centros cívicos patrióticos que se editaron antes de hacerme cargo de la dirección de Patria Argentina. Yo también comparto con el padre Membiel esto que recién ahora conozco. Yo creo y estoy convencido que la Argentina no tiene solución humana excepto un milagro de Dios, excepto que Dios ponga su mano sobre la Argentina. En este punto, el padre Membiel agrega otra frase que yo no la incluí acá, que es digamos, una aclaración que hace, porque el padre Sánchez Abelenda le vuelve a repreguntar, ¿y en qué se basa usted para decir que tiene una solución sobrenatural? Y el padre Julio le responde, por el amor que el pueblo argentino tiene
y expresa por la Santísima Virgen María Inmaculada. Es decir, que atribuía la amplia devoción a la Virgen María Inmaculada por parte del pueblo argentino, esa gracia que Dios podría dispensar al pueblo argentino para esa inviabilidad de la Argentina en términos humanos. Es decir, la gracia estaba, ameritaba esa gracia por la devoción del pueblo argentino hacia la Santísima Virgen. En ese aspecto, yo este tema lo voy a volver a tocar en la próxima charla que tengamos, porque me he tomado el trabajo de revisar desde el 2001 que me hice cargo de Patria Argentina, todas las veces que tuve que expresar esta opinión, con qué fundamentos o en qué circunstancias sostenía esa afirmación. Sería muy largo hacerlo ahora y no es el motivo específico de esta exposición. Pero prometo que en la próxima reunión, en la próxima exposición, voy a tocar este tema fundamentándola, porque claro, ustedes se deben imaginar que en Argentina decir que no hay solución humana, excepto que Dios disponga la gracia de un gran milagro sobre la Argentina, es haber sacado, como lo he sacado, sottovoce, en voz baja o en murmuraciones, el título de ser un tirapálidas, de ser un pesimista, de no estar a la altura, digamos, del entusiasmo en que se encuentra o ha ido encontrándose a lo largo del tiempo el pueblo argentino. No vayan a creer que mi afirmación es solamente un dicho, ni se basa solo en la devoción, que yo creo que sí, que era lo que el Padre sostiene, la altísima devoción del pueblo argentino por la Virgen, era válida en 1973. Hoy no creo que sea válida, totalmente válida. Creo que hoy esa devoción es parcial, sino minúscula. No quiero, es difícil de medir eso, pero la evolución de los acontecimientos, de la historia y desarrollo, de la actitud de la Iglesia en estos últimos 50 años en Argentina y de la catolicidad de los argentinos me hacen dudar de que hoy de que esa afirmación del padre Membiel hoy sea absolutamente válida. No creo que corra para estos tiempos, sino para probablemente una minoría de católicos que siguen manteniendo esa devoción por nuestra Santísima Virgen, pero que yo creo, es una opinión personal mía, a pesar de la infinita misericordia de nuestro Señor Jesucristo y de Dios Padre y del Espíritu Santo, no amerita que tal vez tenga que hacer ese gran milagro, porque el pueblo argentino ha echado a Dios y a nuestro Señor Jesucristo y a su Santísima Madre de todos lados. La ha echado de la sociedad argentina. Prácticamente ese sería el término y mi convicción. Pero bueno, lo dejamos para la próxima reunión. Pasamos ahora a ver el tema que nos ocupa, que es la guerra que se amplía cada vez más. Este título corresponde a un artículo que publicó en su blog el doctor
Paul Craig Roberts es un norteamericano, es un civil, ya es un hombre de edad, es un hombre mayor, fue subsecretario del Tesoro en las dos presidencias de Donald Reagan en los años 80, es un hombre intelectualmente muy destacado dentro de los Estados Unidos, es un conservador nacionalista, le podríamos llamar, o un nacionalista conservador norteamericano, por supuesto, nacionalista norteamericano conservador, en un artículo que tituló de la misma forma que ustedes están viendo acá en la diapositiva, la guerra se amplía cada vez más. El 6 de agosto, es decir, hace 3 días. Ahí ustedes tienen la dirección de email, mejor dicho, del blog de Paul Craig Robert, y en la cual ustedes pueden constatar la veracidad de lo que este señor escribió. Entre algunas cosas de su autoría, porque es un artículo muy breve, donde él cita mayormente varios párrafos de otro artículo que fue producido o de la autoría del coronel retirado norteamericano Douglas MacGregor. Este también, aunque me podría ampliar en el transcurso de los próximos minutos, donde toquemos ese tema del artículo que hace referencia a Craig Robert, el coronel Douglas es uno de los militares más interesantes que yo he escuchado en estos últimos 3 años, y especialmente a partir de la guerra de Ucrania, donde lo he frecuentado sus escritos, porque presenta en general una versión o una apreciación objetiva sobre lo que estaba ocurriendo y lo que ocurría previo al inicio de la operación especial rusa el 22 de febrero de 22, en que se inicia esta operación especial rusa consistente en la penetración de unidades militares o una invasión en términos más llanos de Ucrania por parte de Rusia. Craig Robert, les adelanto, todo este tiempo fue muy crítico sobre la conducción rusa, diciéndole que realmente Putin no se decidía a avanzar con la velocidad que hubiese correspondido al poder militar de Rusia, y que esa demora en avanzar y en conquistar y en reducir la resistencia rusa provocaría graves problemas a Rusia y alargaría la guerra, y con ello las probabilidades de complicaciones hasta el extremo de que pueda en algún momento ser usadas armas nucleares. Es decir, Craig Robert también fue crítico de Putin respecto especialmente a la velocidad de sus operaciones militares en Ucrania. Dice él que durante 17 meses he advertido que la falta de voluntad del Kremlin para usar la fuerza suficiente para llevar el conflicto en Ucrania a una conclusión está ampliando la guerra. No solo ampliando, sino también ha estado escribiendo de que la estaba complicando, la podía agravar, y que ese agravamiento podía terminar mucho peor e inesperadamente, o no en la forma prevista ni por los rusos ni por los occidentales. Agrega Craig Robert: ahora escuchamos del coronel Douglas MacGregor
que se está preparando una división, es decir, una división polaca, es decir, una división militar, en tamaño, digamos, la división como unidad, una gran unidad de combate polaca, para su despliegue en Ucrania, junto con otros países limítrofes de Polonia y de Ucrania. Vuelvo a repetir que Paul Kraig-Robert transcribe algunos de esos párrafos que luego comentaremos en el escrito que hace Douglas MacGregor. El coronel MacGregor está de acuerdo, esto ya es de Kraig-Robert, está de acuerdo conmigo en que una guerra más amplia está en las cartas a menos que Moscú cierre el conflicto. Finalmente agrega Roberts, terminando su escrito, con el siguiente párrafo final. Encuentro inquietante, o debería decir aterrador, que el Kremlin sea incapaz de leer a Washington y piense que el retener la intervención rusa en las partes rusas de Ucrania, es decir, el sur y este de Ucrania, el Kremlin está enviando señales tranquilizadoras a Occidente. Las intenciones de Occidente contra Rusia son inmunes a las garantías rusas. Y luego hace referencia a la dirección donde puede ser encontrado el escrito publicado por Douglas MacGregor, el coronel retirado norteamericano al que hacía referencia. Bueno, hasta aquí Paul Kraig-Roberts, este civil, exfuncionario del Tesoro, subsecretario del Tesoro norteamericano y asiduo comentarista sobre los eventos que se desarrollan en la campaña militar que emprendió el Kremlin contra Ucrania. Pasamos ahora al artículo del coronel Douglas MacGregor. El coronel Douglas MacGregor es un militar, es un coronel retirado del ejército norteamericano, es un intelectual militar o es un militar intelectual. Ha publicado 5 obras, la mayoría de ellas se versan sobre problemas militares y de la historia militar. Es un estudioso de la historia militar universal. Es uno de los hombres que cuando expone me admira su claridad de conceptos y sobre todo no tiene ambigüedades, no tiene segundas lecturas, se expresa con absoluta claridad y valentía, y si tiene que opinar en contra, digamos, o en sentido contrario a lo que expresan funcionarios militares norteamericanos actualmente en ejercicio del mando del ejército norteamericano, lo hace, y lo hace con una claridad también meridiana. Y sobre todo, y eso lo veo especialmente en los cientos de comentarios que tienen sus entrevistas o sus escritos, cientos, lo cual me llama también la atención, es lo que la mayoría de los opinadores rescatan, que es un hombre sensato y de sentido común. Cuestiones, ambas virtudes que deberían ser tenidas en cuenta como condiciones indispensables para un intelectual y para un hombre que se expresa públicamente. El título del artículo que fue publicado en
en la revista The American Conservative. Por eso yo les decía, MacGregor es un hombre de su tendencia política, sería nacionalista conservador o conservador nacionalista. No sé si eso se corresponde en que pertenece o no al Partido Conservador o Republicano. No tengo información al respecto. Por ahora considero que no. Es un artículo que se publicó en esa revista el 1 de agosto de este año. Y su título es "Hagan las paces, tontos". Y luego amplía: la guerra de poder de Estados Unidos con Rusia ha transformado a Ucrania en un cementerio. Como ustedes ven, un título muy duro para lo que se acostumbra a leer en los medios uniformados y uniformes de todo Occidente, que nos dan otra versión del desarrollo de la guerra y de la marcha y de los resultados actuales. Por eso me atreví a traer algunos párrafos de ese escrito que publicó el coronel MacGregor. En un minuto seguimos. Muchas gracias. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. El coronel MacGregor inicia su artículo hablando sobre el incrementalismo y al respecto dice lo siguiente: los líderes políticos y militares suelen preferir el incrementalismo, la tendencia a avanzar poco a poco en lugar de dar pasos audaces, porque la introducción de unas pocas fuerzas en acción pone en riesgo a menos personal y, en teoría, promete una serie de mejoras con el tiempo, a menudo por acción del desgaste. Vladimir Putin optó por el incrementalismo en su enfoque de la operación militar especial en Ucrania. Envió menos de 100.000 soldados rusos a un ataque de penetración superficial en un frente muy amplio. En general son 1.100, 1.200 kilómetros el frente que tiene actualmente, que enfrentan tanto Ucrania como Rusia. Putin parece haber llegado a la conclusión de que Washington y la OTAN preferirían negociaciones inmediatas a una guerra regional destructiva con un potencial desconocido en caso de escalar a nivel nuclear. Es decir, que acá MacGregor desliza, digamos, un cierto error de concepción de la operación por parte de Putin y su Estado Mayor Militar, es creer que los ucranianos y los norteamericanos y la OTAN estarían muy predispuestos o rápidamente predispuestos antes de que la guerra se extienda y se agrave
y haya miles de muertos, a negociar o a entrar en un entendimiento que evite esa situación, lo cual evidentemente fue un error de apreciación inicial del comando ruso. Continúa MacGregor. Putin se equivocó. Hizo una suposición falsa basada en la teoría de la elección racional. Repito, teoría de la elección racional. ¿Qué es la teoría de la elección racional? MacGregor la define como la teoría que intenta predecir el comportamiento humano basándose en la suposición de que las personas habitualmente toman decisiones en economía, política y vida diaria que se alinean con su mejor interés personal. El problema, dice MacGregor, con esta teoría es que los humanos o los seres humanos no son racionales. Sí son racionales en cuanto a su condición humana, a su naturaleza, pero no son totalmente racionales para decidir y actuar. La mente humana es como una caja negra, pero el proceso de toma de decisiones dentro de ella, es decir, dentro de la caja negra, es opaco, es oscuro, no está bien determinado cómo es el mecanismo para la adopción de las decisiones. Una vez que entra la información a esa caja negra, no quiere decir que siempre responda la resultante del análisis, de la toma de decisiones, sea consecuente con lo que entró. Salen cosas raras, y esas cosas raras, no son totalmente todas racionales. Intervienen una serie de factores que inciden sobre la conducta humana. El problema con esta teoría es que los seres humanos no son racionales. Esto hay que entenderlo bien. Para todo, no solo para la guerra de hoy entre Ucrania y Rusia, sino para lo que hoy pasa en la Argentina. La mente humana es como una caja negra, pero el proceso de toma de decisiones que se produce dentro de esa caja negra es opaco, es oscuro, no se ve, no se puede determinar muy bien qué interviene, en qué forma influye, en qué proporción influye cada uno de los factores que intervienen o que se introducen en esa caja negra. La identidad humana debe ocupar un lugar destacado en la evaluación de cualquier decisión estratégica en la guerra y la política internacional. La identidad humana, es decir, aquello que nos identifica, aquello que nos hace ser lo que somos, cómo se nos conoce, es decir, cada uno de nosotros tenemos una identidad humana particular, única y diferente a la de todos los humanos. Entonces, esa identidad humana tiene un lugar destacado, infiere MacGregor, en la evaluación de cualquier decisión estratégica en la guerra y de política internacional. Washington, sin una comprensión real de Rusia o Europa del Este, subestimó que Rusia era una gasolinera con armas nucleares. Ese es un dicho muy difundido entre los norteamericanos y entre los opinadores norteamericanos y europeos. Un desprecio, una subestimación, un tener de menos a los rusos, a lo que ellos producen, a lo que pueden hacer, a lo que son y a sus concepciones intelectuales o culturales. En general, Occidente
subestima y sigue subestimando, y más en términos militares, a los rusos. Eso se aprecia muchísimo en los opinadores europeos y occidentales que responden como una orquesta a su director, a un único director occidental que dice lo que debe decirse todos los días, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Es decir, hay una subestimación sobre la capacidad y la identidad de los rusos. El punto 3 que toca MacGregor es el cambio de estrategia rusa. Es decir, Putin se da cuenta de que se equivocó y a darse cuenta de ese error cambia de estrategia. ¿En qué consiste ese cambio estratégico? Putin, dice MacGregor, no es un tomador de riesgos, pero abandonó el incrementalismo y rápidamente reorientó las fuerzas rusas hacia la defensa estratégica, una medida de economía de fuerza diseñada para minimizar las pérdidas rusas y maximizar las pérdidas ucranianas hasta que las fuerzas rusas pudieran regresar a las operaciones ofensivas. El cambio de estrategia ruso funcionó. Ahí es asertivo MacGregor. Dice que ese cambio de estrategia, de pasar a una actitud estratégica defensiva, funcionó, fue acertado. Del error, para él, Putin llega a un acierto al cambiar de actitud estratégica y pasar a una actitud defensiva. A pesar de la infusión sin precedentes de armamento moderno, efectivos, combatientes extranjeros e inteligencia crítica para las fuerzas ucranianas, el poder de Washington está hecho añicos. Escúchese bien. El poder de Washington está hecho añicos. Señor director, si usted puede poner un poquito la pantalla completa, el texto, le voy a agradecer. Los hospitales de Ucrania están repletos de seres humanos quebrantados o quebrados y de muertos ucranianos esparcidos por el campo de batalla. Esto hay que entenderlo muy bien, señores. No es la versión rosa que escuchamos por los canales de aire o de cable todos los días en la Argentina, ni en la CNN, ni en la BBC, ni en el Deutsche Welle, ni en Euronews. Es otra la realidad, no es esa la realidad que nos cuentan esos medios, ese monopolio de medios que al unísono da una misma y falsa versión de la marcha de la guerra en Ucrania y de la relación que tienen los ucranianos respecto a su inferioridad y al grave problema por el cual están atravesando en la guerra. Vuelvo a repetir, los hospitales de Ucrania, dice MacGregor, están repletos de seres humanos quebrantados o quebrados y de muertos ucranianos esparcidos por el campo de batalla. Fíjense, esto lo agrego yo. Se cree hasta el día martes, hasta ayer, que la cifra de muertos ucranianos alcanzaría extraoficiales, no oficiales, entre 350.000 y 400.000 muertos. Vuelvo a repetir, entre 350 y 400.000 muertos. Una enormidad
es superior esta cantidad a la totalidad de muertos que tuvieron los norteamericanos en 7 años de guerra en Vietnam. En las dos últimas semanas, los ucranianos habrían tenido 25.000 muertos. Los heridos es imposible calcular porque están repartidos por toda Europa. No dan abasto los hospitales que funcionan en Ucrania y los heridos deben ser evacuados a hospitales de países vecinos a Ucrania, en las cuales puedan ser tratados y tengan los tratamientos adecuados para las graves heridas que reciben, porque el 80% de los heridos ucranianos son heridos por artillería, efectivamente, por la artillería rusa. Y esas normalmente son heridas muy graves que producen mutilaciones o, más precisamente también, muchas muertes, muchas bajas. Pasamos entonces al otro slide, al slide número 4, y al cuarto punto. El éxito notable de la estrategia de desgaste rusa. Éxito notable de la estrategia de desgaste rusa. Dice MacGregor, las operaciones defensivas no ganan guerras y Washington sigue creyendo que Ucrania puede ganar. Washington subestima las pérdidas ucranianas y exagera las pérdidas rusas. Los oficiales presentes en las reuniones en el Pentágono me dicen, entre comillas, que los éxitos menores en el campo de batalla de Ucrania, que se revierten casi instantáneamente, se sobreestiman. Acá, evidentemente, MacGregor está denunciando una grave falla en el procedimiento y en el funcionamiento de los Estados Mayores occidentales, tanto del Pentágono como de la NATO. Subestiman sus bajas propias y sobreestiman las bajas del enemigo. Es una tendencia triunfalista muy propio de los que no se resignan a que están perdiendo. Es propio de los que están perdiendo. Eso pasó y pasa en todas las guerras. Sigue MacGregor en su juicio. Se aprecia como inevitable la victoria ucraniana. Otra vez, una sobreestimación de las capacidades de las fuerzas militares ucranianas. Convencidos los occidentales, tanto norteamericanos como la NATO, como los mismos ucranianos, de que la victoria ucraniana será inevitable. Los oficiales de Estado Mayor son reacios a contabilizar los éxitos o el impacto del poder militar en expansión de Rusia. Acá está haciendo un juicio de valor no solo sobre el presente, sobre la actualidad de la guerra y de la operación militar rusa en Ucrania, sino que está haciendo un juicio de valor hacia el futuro, porque está hablando el impacto del poder militar en expansión de Rusia. No es que terminó de expandirse, no es que ya terminó de crecer. El impacto militar de Rusia sigue produciéndose, sigue creciendo. Rusia sigue militarmente creciendo, sigue cada vez más creciendo. Ha crecido durante la guerra y seguirá creciendo, es lo que nos quiere decir MacGregor. Los medios occidentales masivamente refuerzan estas actitudes
Claro, están todos al unísono, responden a un mismo director de orquesta de los medios de comunicación occidentales, al unísono. No hay disparidad de criterios, no hay contradictores a lo que dice la versión oficial de los medios privados de comunicación, que son 8 grandes multinacionales de medios de comunicación en manos de un mismo sector ideológico, económico y financiero. Por eso hay tanta unanimidad en los juicios y hay tanta falsedad y mentira. Los medios occidentales masivamente refuerzan estas actitudes, argumentando que los generales rusos y sus fuerzas son disfuncionales, sumidos en la corrupción y la pereza, y que Ucrania puede ganar si obtiene más apoyo. De nuevo, aquí MacGregor traduce, repite, vuelve a reiterar el desdén en la apreciación occidental, tanto norteamericana como de la NATO, de que los rusos son personas disfuncionales. Sus organizaciones civiles, estaduales y militares son disfuncionales, no funcionan, no están coordinados, están todos sumidos en la corrupción, son todos corruptos, son perezosos, son lentos, son, digamos, muy poco aptos para la reacción inmediata. Les cuesta mucho reaccionar inmediatamente en el concepto de norteamericanos, la NATO, europeos y Ucrania. Y por eso creen que debido a esas graves debilidades del carácter y de la predisposición rusa para el combate, esa flojedad, esa debilidad en su caracterización para la guerra, esas son las razones que le atribuyen a Ucrania, que es la diligencia, son rápidos, son tenaces, son combatientes. Nadie quita que no son buenos combatientes, que tienen una gran disposición para luchar. Varios ejércitos se hubieran rebelado si esos ejércitos vieran la cantidad de bajas y cómo lo han transformado en una picadora de carne o carne de cañón a los combatientes ucranianos. Es realmente loable lo que hacen los ucranianos en esta guerra y cómo se comportan. Pero ustedes ven que acá hay una tendencia a desmerecer, a disminuir la calidad y tener un mal concepto de lo que es un combatiente y la capacidad militar rusa. El punto 5 es ampliando peligrosamente la guerra. En esto comenta lo siguiente MacGregor. Varsovia, es decir, la capital de Polonia, muy apreciada en Washington por su liderazgo en la cruzada antirrusa de la OTAN, encuentra consuelo en la creencia de la debilidad militar rusa. Parece dispuesta a arriesgarse a un enfrentamiento directo con Moscú. Esta es una apreciación que está en boga en estos últimos 3 días. Es decir, que Varsovia, Polonia, pareciera que tiene la intención de entrar en la guerra, de ser un actor activo, un partícipe activo, directo, y entrar en Ucrania en la guerra contra Rusia. Fundada en la apreciación de que Rusia es militarmente débil y que tiene todos esos atributos de debilidad que le asignan europeos, norteamericanos, la OTAN y Ucrania. Dice MacGregor, según fuentes francesas en Varsovia,
si las fuerzas ucranianas son rechazadas, los polacos pueden introducir una división, es decir, una gran unidad de combate, este año, es decir, antes de fin de año, que incluiría a polacos, bálticos y cierta cantidad de ucranianos. Es decir, un nuevo conglomerado militar. Sería el cuarto ejército que se introduce en la guerra entre Ucrania y Rusia. 3 ejércitos, el tercero está siendo destrozado actualmente, pero 2 ejércitos ucranianos ya fueron eliminados. 2, no 1. 2 ejércitos ucranianos fueron reemplazados por este tercer ejército que fue entrenado en muchas naciones de la OTAN y en Estados Unidos. Este tercer ejército es el que todavía no ha logrado romper la defensa, no ha llegado al límite anterior del campo principal de combate ruso, de la defensa rusa. Todavía están delante de la defensa rusa. No han llegado ni han roto la defensa, la primera línea de la defensa rusa. Están todavía en el campo intermedio, en la zona que se llama gris, y en donde han sido, diría, severamente castigados entre las minas, los obstáculos y el fuego de artillería, de misiles y de cohetes. Es muy probable que la cola polaca quiera mover al perro norteamericano. Acá es una figura, está diciendo la cola del perro polaco, los polacos quieren hacer mover la cola al perro norteamericano, le quieren hacer mover la cola, quieren, en otras palabras, quieren también la intervención norteamericana en Ucrania, que sería un supuesto realmente grave. Esta suposición es realmente grave y de gran trascendencia por las implicancias del empleo ya directo de armas nucleares, a la cual se vería enfrentado Rusia según su doctrina militar. Es muy probable entonces, repito, que según MacGregor, que la cola polaca quiera mover al perro norteamericano. Los polacos pueden introducir una división este año que incluiría a polacos, bálticos y cierta cantidad de ucranianos. Los polacos saben que su intervención militar en la historia ucraniana de Galicia provocará una respuesta militar tanto de Bielorrusia como de Rusia. Por favor, amplíe, señor director, ahí está. Gracias. En la historia ucraniana de Galicia provocaría una respuesta militar tanto de Bielorrusia como de Rusia, pero creen que es poco probable que las fuerzas aéreas y terrestres de Washington en Europa se queden quietas en Ucrania, Rumania y el litoral báltico mientras las fuerzas polacas pelean en una batalla perdida. Fíjense ustedes la apreciación esta de MacGregor, que yo creo que es bastante sensata. Inevitablemente, si los polacos entran con un nuevo ejército, formado por otras también, con la contribución de otras naciones limítrofes, a pesar de que digan que eso no es una operación de la OTAN, igualmente, digamos, es difícil suponer que las fuerzas aéreas, terrestres y aéreas norteamericanas que están emplazadas en Polonia, en las naciones bálticas y próximas a esos estados, puedan quedarse mirando la batalla
o mirando la guerra sin intervenir en forma directa, especialmente las fuerzas aéreas norteamericanas, que están desplegadas casi sobre el límite de Rusia. Entonces, esto de nuevo indica la gravedad de la situación en la que se entraría si Polonia y otros países de sus alrededores y los países bálticos pretenden intervenir contra Rusia. La guerra de poder, dice MacGregor, la guerra de poder de Estados Unidos con Rusia ha transformado a Ucrania en un cementerio. Fíjese lo que dice. La guerra de poder de Estados Unidos con Rusia ha transformado a Ucrania en un cementerio. Satisfacer la pasión de Polonia por la guerra con Rusia alienta a Polonia a seguir el ejemplo de Ucrania. Es decir, acá se volvería a repetir lo de Ucrania, porque realmente Ucrania, antes de la invasión rusa o de la intervención militar rusa el 22 de febrero del 2022, estaba en las vísperas de iniciar una operación militar contra Rusia. La idea misma no debe dejar a Moscú otra opción que poner todo el poderío militar de Rusia al mismo tiempo contra Ucrania, antes de que el occidente colectivo tropiece con una guerra regional. ¿Qué es lo que le está diciendo acá MacGregor? ¿Qué es lo que está insinuando? Es que Rusia debe apurarse, apresurarse, igual que Paul Craig Robert, debe apresurarse e invertir, poner en acción todo su poderío militar al mismo tiempo contra Ucrania, pasar a una ofensiva generalizada con todo su poder militar. Rusia tiene centenares de miles de tropas y unidades en la retaguardia en Rusia, que no están haciendo nada, están en reserva, esperando la oportunidad de entrar en combate. Él dice poner toda esa capacidad de combate que hoy no está interviniendo y está expectante a la espera de órdenes, ya no esperar más, antes que el occidente colectivo tropiece con una guerra regional. Efectivamente, antes que se desate una guerra regional por la iniciativa polaca y de los demás países que van a intervenir y reforzar a los ucranianos con un nuevo ejército, prácticamente es un nuevo ejército. Y remata diciendo: hagan las paces, tontos, antes de que sea demasiado tarde. Es decir, encuentren una solución negociada, negocien una paz antes de que sea demasiado tarde. Y en esto lo va diciendo, los tiene repitiendo hace varios días MacGregor en sus intervenciones verbales, en conferencias o interrogatorios de periodistas, en las que normalmente interviene varias veces por día, y es requerido varias veces por día, de que probablemente esta intervención, ya cuando se desate una guerra regional, es decir, se desata en toda Europa, ya no se va a quedar limitada solamente a Ucrania, y Rusia va a quedar solo limitada a atacar blancos dentro de Ucrania. Va a ser una guerra regional, va a tener otra categoría, va a tener otra dimensión, otra intensidad. Eso es lo que está por sobrevenir si Rusia espera y trata de amortiguar, trata de no enojar a los norteamericanos ni a los europeos para que ellos no intervengan. Necesariamente va a terminar
esto va a terminar en una intervención norteamericana si las cosas se dilatan, y en una intervención europea de toda la OTAN. Y esa es una guerra regional en Europa, como teatro completo, teatro total de operaciones. Y eso es lo que se debería evitar, porque eso comienza, pero no se sabe cómo termina. No se sabe cómo ni cuándo termina. Estimados amigos, me gustaría dar una conclusión. Creo que estamos en el medio de un trámite. No se puede soslayar todavía cuál de las dos opciones van a continuarse, si la versión limitada que todavía tiene, o de la guerra de desgaste de Rusia, o Rusia pasa a la ofensiva al mismo tiempo con todo su potencial bélico de un día para otro en el término de pocos días, y derrota definitivamente al ejército ucraniano antes de que pueda intervenir Polonia u otras naciones que tienen intenciones de constituirse como beligerantes en la zona occidental de Ucrania, del otro lado del río Dnieper. No sabemos, y sería muy arriesgado de mi parte dar una opinión ya. Lo que les quiero, sí les dejo la inquietud. Ustedes se acuerdan que en el 2021, en el 2020, 2020, Estados Unidos salió aceleradamente de Afganistán de un día para otro. Y de repente los norteamericanos en pocos días o en 15 días o 2 semanas o 3 desaparecieron de Afganistán. Y regresaron a sus bases a Estados Unidos y a Europa. Eso puede volver también a pasar, puede volver a ocurrir, que Estados Unidos de un día para otro salga de Ucrania y tire debajo del ómnibus o de un camión a los ucranianos, como se dice en la jerga coloquial. Eso puede ocurrir, o puede ocurrir lo contrario, que amplíe su intervención a Estados Unidos y sea un actor decisivo en una nueva campaña militar y en una guerra regional europea. Voy a presentarle ahora brevemente un video con que es una caricatura, que es escrito, el autor es Larry Johnson, otro de los señores que tiene una visión crítica sobre la actuación anglo-norteamericana de la OTAN y europea en Ucrania contra Rusia. Él escribió un artículo en su blog el 5 de agosto, hace pocos días, 3 días, titulado «Ucrania está despertando a la probabilidad de que sea arrojada debajo del autobús de la OTAN». Vuelvo a repetir, Ucrania está despertando a la probabilidad de que sea arrojada debajo del autobús de la OTAN. El señor es Larry Johnson, es un exfuncionario de la CIA. Es un hombre que hizo toda su carrera en la CIA, es muy bien conceptuado intelectualmente, es muy bien considerado. Normalmente ha sido criticado por la izquierda y por la derecha por sus posiciones antes y previas a esta guerra o a esta operación militar rusa en Ucrania. Es un hombre con criterio independiente también y dice las cosas con mucha sensatez, con mucha valentía,
con mucha precisión y es un hombre difícil de abalanzarse sobre los dichos, sobre las cosas y de tomar y de adoptar opiniones infundadas. ¿Qué dice Johnson? Es muy cortito. Los extranjeros que depositan su confianza en la promesa de Estados Unidos de respaldarlos aparentemente desconocen el destino de los vietnamitas, libios, camboyanos, afganos e iraquíes que creyeron en las promesas de Washington cuando las cosas se ponen difíciles. Estados Unidos dice adiós. Este hombre es un norteamericano, no es un ruso, no es de otra nacionalidad, es norteamericano, vive en Norteamérica y según él, según sus antecedentes, pertenece a una familia que combatió en la guerra de la Revolución Norteamericana y que tiene 24 muertos en esa guerra, esa familia Johnson. Es decir, no es un desconocido ni es un inmigrante reciente a los Estados Unidos. La siguiente caricatura en video es un canario en el pozo de la mina. Mientras Occidente se esfuerza por culpar a Ucrania por la contraofensiva fallida, es decir, la que está llevando a cabo desde el 4 de junio y que en 2 meses le ha producido entre 20 y 25 mil muertos, sin lograr ningún resultado, mientras Occidente se esfuerza por culpar a Ucrania por la contraofensiva fallida, algunos en Ucrania están rechazando esa narrativa al señalar correctamente que la promesa de Washington y la OTAN de proporcionarles los sistemas de armas necesarios para hacer retroceder la ofensiva rusa no es más que de boquilla, es decir, no es más que de boca, no es más que de palabra, no es más que un enunciado, una promesa. Y en ese sentido él proporciona un video. Ucrania será arrojada debajo del autobús de la OTAN. Como pregunta. Está en inglés, no hay forma de lograr la traducción. Sí está en inglés en forma escrita y es muy cortito y es probable que al ser tan básico el inglés muchos lo entiendan, pero gráficamente es un dibujo animado que se entiende perfectamente. Los que construyen las posiciones de defensa en profundidad y que van construyendo cada vez más y reforzándola es el bando ruso. Es para definir, porque al principio parece que no se sabe de qué se trata. Véanlo, señores, y lo vemos y seguimos. Ми повністю підтримуємо Україну і бажаємо їй швидкої перемоги. А також надамо всю необхідну зброю для звільнення земель від окупантів. Це саме те, що нам зараз потрібно. Дякую. Я перепрошую, не могли б ви трохи прискоритись, бо, здається, ворог почав будувати лінії оборони? Ні, ще не час. Ворог почав рити окопи, і з кожним днем лінія оборони стає все сильнішою. Будь ласка, треба прискоритись. Ні, ще не час, зачекайте. Ворог вже почав мінувати нашу територію. Чим довше ми зволікаємо, тим більше втрат понесемо під час наступу. Да що ж ви такі нетерплячі, почекайте ще трохи. Здається, мені ворог уже повністю готовий до оборони. Що ж, чудово, тепер тримайте. Дякую. Не могли б ви трохи прискоритись? Ваш наступ занадто повільний.
А як на рахунок літаків? Підтримка з повітря нам би зараз не була зайвою. О, так, звісно. Дякую. Entonces, habiendo visto este muy gráfico dibujo animado, muy crítico también, según parece procedente u originado en un sector ucraniano que es crítico a los Estados Unidos, Europa, la OTAN, que se van en promesas y no cumplen, terminamos el comentario de Larry Johnson. Sin éxito en el campo de batalla, Ucrania está optando por atacar un par de barcos rusos con drones marítimos. Estos ataques con pinchazos, sin importancia estratégica en términos de disminución del poder militar de Rusia, no tienen implicancia, no tienen significación. Sin embargo, es probable que estos ataques inspiren al Estado Mayor ruso a considerar los ataques contra el ISR de la OTAN. Es inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Eso significa en castellano las tres siglas, que opera sobre el Mar Negro debido al papel que desempeña la vigilancia aérea occidental al proporcionar a Ucrania la inteligencia necesaria para atacar esos dos barcos rusos. Además, es probable que estos ataques refuercen la determinación de Rusia de imponer un embargo de facto a los puertos ucranianos en las próximas semanas. Acá quiero hacer una aclaración de que hay una nueva dimensión que no está tratada en el tema que desarrolló MacGregor ni Paul Craig-Rower, que es que la guerra en Rusia, esta guerra contra Ucrania, ha permitido desarrollar una nueva dimensión que no estaba debidamente explotada hasta el momento y que Rusia ha logrado integrar sus sistemas espaciales de observación, de reconocimiento y vigilancia de forma tal que a lo largo de los 1.200 kilómetros de frente prácticamente se vea todo el campo, todo, en detalle, todos los movimientos que se hacen en el campo de batalla, en la zona de combate. 1.200 kilómetros de frente, a través de la observación espacial, la vigilancia espacial y la exploración espacial. Todo, porque han logrado integrar, lo cual quiere decir que ellos ven todo. Los rusos tienen esa capacidad operacional y de vigilancia y de inteligencia, de reconocer todo, hasta el más mínimo detalle. Recuerden que siempre los norteamericanos han dicho que sus satélites llegan hasta poder detectar una botella de Coca-Cola en la Tierra. Entonces, imagínense que esto debe ser cierto. Hago esta aclaración en función de lo que acá comenta Johnson respecto a qué podría suceder con los aviones norteamericanos e ingleses y europeos que están rondando en el Mar Muerto en aguas internacionales para decretar un bloqueo de esos aparatos de vigilancia que en realidad son aviones espías y de vigilancia aérea. Bueno, seguimos. Dice Johnson, para terminar, me pregunto cuándo las casas de apuestas de Londres, es decir, donde se hacen las apuestas de caballos, de loterías, etcétera, etcétera, comenzarán a ofrecer oportunidades de apuestas que predicen la caída del poder de Zelensky o la retirada del ejército ucraniano del campo de batalla. Ese es otro marcador que predice mejor el curso
de la guerra en Ucrania. Por ese motivo, yo no me animé hace unos instantes a hacer un pronóstico de qué es lo que sigue respecto a el final o lo próximo en la guerra de Ucrania y Rusia, porque estamos en un momento, digamos, de total incertidumbre respecto a qué es lo que puede pasar. Johnson, evidentemente, tiene la misma inquietud, la misma sospecha, pero él cree que las casas de apuestas de Londres, que son muy famosas y en la cual se puede intervenir desde cualquier lugar del mundo, todavía no han abierto una ventanilla que trate de si el ejército ucraniano se retira del campo de batalla definitivamente o si se hace un pacto de no agresión o un tratado de paz o lo que se resuelva en el ámbito internacional. Es decir, que esa casa de apuestas probablemente serían mucho más precisas que nosotros que estamos haciendo especulaciones racionales, lo más racionales posible, sin dejarnos llevar por la identidad humana que nos apasiona, que nos inclina y que a veces nos hace sobreestimar o subestimar ciertos factores según se trate del enemigo o de las propias tropas. Bueno, hasta aquí la situación de la marcha de la guerra entre Ucrania y Rusia. Finalmente cierro esta sesión de hoy con un recordatorio y homenaje al día 12 de agosto, que es el día de la Reconquista, y que ustedes lo pueden apreciar en esta estampa, en esta diapositiva, que normalmente hemos presentado en muchos años, a lo largo de más de 20 años, en los distintos avisos por internet, acá en Canal TV1, en el diario Patria Argentina. Siempre hemos hecho una conmemoración, un recuerdo, un homenaje por los muertos, el descanso eterno de las almas y de los combatientes que murieron en la reconquista y defensa de Buenos Aires. Lo hemos hecho siempre. Hemos suspendido eso durante los años, estos 2 años de suspensión de actividades por motivo de la pandemia. Y lo vamos a hacer también este año. No lo vamos a hacer. Vamos a seguir, digamos, recordándolo de esta manera, por varias razones que sería largo exponer todos los fundamentos. Solo la cito. En primer lugar, el ambiente interno argentino no se presta para una celebración de este tipo, porque estamos en plenas elecciones, el 12 cae sábado. Hacerlo un día antes o hacerlo un día después, el día 14, hacerlo el 11 o hacerlo el 14, como algunas veces hemos adelantado, sería en estas circunstancias, en las actuales, sería muy riesgoso y a veces sería una tentación al diablo porque hay mucha agresividad, hay mucho descontrol en las reacciones y hay mucho aprovechamiento de cualquier circunstancia por parte de los actores políticos de la partidocracia argentina. No creo que con nosotros puedan sacar muchos votos, pero por otra parte también en la última vez que hemos hecho la misa en la iglesia de San Juan Evangelista, hemos tenido, digamos, ciertas presiones
y ciertos controles por parte del arzobispado con la participación obligada de otros sacerdotes, sin aviso previo, lo que nos ha disgustado mucho, y no creo que este arzobispado recientemente asumido pueda ser, digamos, indiferente a las situaciones y circunstancias por las que está pasando el país y quiera correr algún riesgo. Entonces, prefiero ser prudente y no arriesgarme a negativas decepcionantes o a controles fuera de lugar por parte de las autoridades religiosas. Vamos a esperar al año próximo para retomar esta actividad. Solo les recuerdo que siempre hemos hecho nuestra oración a la Virgen de la Reconquista y Defensa de Buenos Aires, que es la imagen que ustedes ven acá y que la hacíamos originariamente frente a la misma imagen que está en la iglesia de Santo Domingo. Acá en la iglesia de San Juan Bautista la hemos reemplazado por un cuadro que anualmente todos los años lo llevaba yo y que uno de los partícipes hace algunos años tuvo el gesto de regalarme este cuadro, esta imagen muy vieja, en un cuadro que la tengo en mi poder y que espero legársela a alguien para que continúe esta tradición a mi muerte. Recuerdo también que frente a esta puerta que ustedes ven acá, si usted la puede agrandar a la imagen, señor director, es posible que la veamos mejor, frente a la puerta custodiada, esa puerta de reja custodiada por dos patricios en la última misa que realizamos en el año 2019, esa puerta de la clausura de las Clarisas, ahí se paró Liniers, de este lado, es decir, del lado donde están los patricios, y habló con las monjas de clausura, las clarisas que estaban en ese momento en el convento, del otro lado de la reja, y el día 11 de agosto de 1806, pidiéndole que recen por el triunfo de las armas argentinas, que en las primeras horas de la mañana del día siguiente, el 12 de agosto, iniciarían su ataque a la guarnición inglesa para reconquistar la ciudad de Buenos Aires. Ahí estuvo parado Liniers, ahí fue a rezar Liniers. Liniers no tuvo vergüenza de ir a rezar como algunos gobernantes tienen. Ahí es donde se postró y pidió a nuestras monjas que rezaran durante toda la noche por el triunfo de las armas de nuestra nación naciente o que estaba por nacer con la sangre de los argentinos que iba a ser derramada para expulsar a los ingleses del territorio nacional. Solo les pido que tengamos un minuto de reflexión, de recuerdo, el 12 de agosto, y para aquellos que puedan, asistan a la misa en forma individual. No ahí, no necesariamente tiene que ser ahí, en cualquier lugar de la Argentina, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, en cualquier iglesia que se preste a conmemorar y facilite que en nombre
de la salvación eterna y el eterno descanso de las almas de los combatientes y heridos de la reconquista y defensa de Buenos Aires, se haga este homenaje individual, pero que en general es universal, en la medida que esto pueda ser visto, seguido y practicado por miles o millones de argentinos. Ojalá eso fuera cierto, ojalá eso se pudiera hacer, ojalá Dios lo permitiera, porque de permitirse eso, de realizarse de esa forma y de cumplirse eso, se cumpliría el pronóstico o el deseo del padre Julio Membiel en su lecho de muerte de que Dios haría un milagro, de que Dios haría un milagro por Argentina, que humanamente no se podría hacer nada, pero que sí Dios, la voluntad de Dios nuestro Señor, sí podría mover y cambiar la situación y el alma de los argentinos para que emprendan su epopeya de reconquista de una nueva independencia nacional. Y eso es lo que debemos pensar en este 12 de agosto, de la reconquista de una nueva independencia nacional. Porque, señores, hay algo muy triste en nuestro nacimiento como nación. Vean ustedes esta imagen en la plazoleta de Cruz Alta, donde fue tirado junto con los otros fusilados. ¿No está ahí, no, señor director? Ahí está. En esta imagen que la tomé hace algunos años, ahí en Cruz Alta, ahí en la provincia, en el sur de Santa Fe y Córdoba. Ahí fueron llevados los restos, después de los fusilados en Cabeza de Tigre, a unos kilómetros de ese lugar, y depositados en una fosa común frente a la iglesia de esa pequeñísima localidad, diría ese poblado, porque no sería ni siquiera un pueblo, un poblado, una aldea de Cruz Alta. Esa es la plaza donde estuvieron enterrados en una fosa común durante 52 años y luego fueron rescatados y el general Liniers fue repatriado a España para ser enterrado definitivamente en Cádiz, en el cementerio de los héroes navales de España. Ni siquiera acá, el libertador de la ciudad de Buenos Aires tuvo una muerte digna y un entierro digno. Ni siquiera sus pobres huesos pueden reposar en la ciudad del cual fue su libertador, la primera liberación de la Argentina, la primera libertad de la Argentina. Solo hay un monolito del Rotary Club con la placa donde se lo recuerda a Liniers y a sus compañeros fusilados. Y de otras muy pocas instituciones, pobrísimas. Esa es la placa del Rotary Club, nada menos que del Rotary Club. En este lugar descansaron durante 51 años los restos mortales de Liniers, Allende, Moreno, Concha y Rodríguez, ejecutados en las proximidades de Cabeza del Tigre el 26/8 de 1810. En su 158 aniversario, el Rotary Club recuerda este trágico suceso 26 de agosto de 1968. Parece que no hubo tiempo, no quisieron, nadie se acordó, nadie más fue por ahí
desde el 68 en adelante. Parece más de 50 años, más de 50 años. No hay nada que a los argentinos les recuerde quién fue su libertador, su primer libertador, el general Santiago de Liniers. Los combatientes y muertos en unas jornadas tremendamente sangrientas de la reconquista y defensa de Buenos Aires de 1806 y 1807 parece que no significan nada para los argentinos. Por eso yo no creo en la identidad, que hoy la identidad nacional argentina sea equivalente o igual a la que pensó o pensaba en su momento y Lecho de Muerto, el padre y el respetado y admirado padre Julio Membiel. Creo que las condiciones cambiaron, creo que la Argentina cambió y por eso creo que Dios puede obrar un milagro, pero no veo mérito para que Dios lo haga. Y si Dios lo hace es por un súper milagro, como toda obra de la misericordia de Dios. Pero en este caso, en el caso argentino, donde nos hemos despreocupado y desinteresado y somos indiferentes al pasado histórico argentino, el más glorioso de nuestra época colonial o semicolonial, cuando comenzamos a ser una nación, porque para ser una nación no solo falta declarar la independencia se firma y se sella con la sangre de los argentinos que defendieron su suelo, su tierra, la tierra donde descansan sus padres, sus abuelos, sus antepasados, que es la patria. Discúlpenme esta última parte, que yo me exalte un poco, pero ante la tremenda tibieza de los argentinos del 2023, la indiferencia, la falta de emoción, la falta de recuerdo, la falta de honores, la falta de reconocimiento, el silencio absoluto por nuestros muertos y por los que murieron para dejarnos esta patria, me hace ser muy dudoso o tener muchas dudas de que Dios pueda obrar su inmensa e infinita misericordia en favor de los argentinos. Estimados amigos, les agradezco mucho y que el recuerdo de la reconquista y defensa de Buenos Aires no pase desapercibido para nosotros el día 12 de agosto. Que sea una realidad, que tengamos un pensamiento hacia esos héroes, que nada tenían, todo lo dieron y de los cuales todo hemos recibido. Sin Liniers no hubiera habido Argentina tal cual hoy la conocemos. Por eso, y esto a lo mejor está fuera de lugar decirlo con palabras coloquiales o de uso común, la Argentina nació en 1810 mal parida, y la sangre de Liniers todavía requiere un desagravio de los argentinos, un desagravio público de todos los argentinos, más de 200 años después de esos hechos. Todavía ese desagravio no lo hemos hecho. Por eso el destino de la Argentina es tan incierto, tan poco seguro, y pareciera ser que todo indicaría que será poco feliz. Pidamos a Dios y a la Santísima Virgen, María Inmaculada
y especialmente a la Santísima Virgen del Rosario, de la Reconquista y Defensa de Buenos Aires, que se apiade de nosotros y que nos extienda su misericordia a pesar de nuestras graves faltas, graves deficiencias, grandes debilidades y falta de amor hacia el pasado. Será hasta la próxima. Muchas gracias.